Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, que en esta ocasión, como no va a ser habitual, voy a hacer solo porque tenemos una avería. Físicamente Sebastián Porrini está conmigo, pero si le pido que hable va a demostrar que su vicio por el alcohol y el tabaco lo han consumido. Así que Seba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bueno. Vamos a tratar de ser lo más benévolo posible con su... Eso no me impide fumar. Sí, con su afonía, disfonía, como sea que viene este cambio de clima y nos está fustigando con la voz y con otras cuestiones. Pero calculo que en el devenir, en el decurso de este programa, la cosa va a ir mejorando, así que sepan disculpar si hay algo que por ahí no queda bien grabado en el audio, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que también vivimos en una realidad que nos consume día a día, así que terrible. Les damos la bienvenida, como siempre, a una nueva emisión de La Última Página. Y hoy, Seba, no voy a dar mucho preámbulo porque tenemos mucho por delante y no quiero perderme en el hilo de la introducción, así que vamos a hacer lo que hacemos siempre. La lógica de nuestro programa es un escritor, una obra, un género literario. Hoy vamos a hablar de un tema. Un tema que obviamente tiene relación con la literatura, en cierta medida, pero también con otras disciplinas aledañas, como la filosofía, por poner por caso, pero sobre todo con un corpus de saberes primordiales, que va de suyo, tiene su cierta complejidad. Cuando hablamos del tema que vamos a mencionar hoy, o cuando se habla popularmente, así como se habla de la masonería y el ocultismo, ¿no? O de la cábala, por ejemplo, la tradición cabalística, que es esotérica, que es el sincretismo en este tipo de disciplinas. Hoy nos vamos a meter con un tema que es apasionante, por varias razones, que es la alquimia. El arte de la alquimia y sus derivaciones, y sus variables. Básicamente, cuando hablamos de la alquimia y de los alquimistas, estamos hablando de una disciplina muy antigua, una suerte de práctica científica, protocientífica en todo caso, ¿no? Una ciencia, exactamente, claro. Hay un componente sagrado, un componente esotérico y exotérico propiamente asociado a la alquimia, que fundamentalmente la alquimia en sus orígenes, in illo tempore, por así decirlo, ab initio, la alquimia se consideraba como una suerte de primera forma de la química, porque en definitiva el objetivo fundamental de la alquimia es la transmutación de los elementos. Hay en realidad sí, obviamente no es solamente química, porque la química o es orgánica o inorgánica, pero en definitiva opera sobre elementos físicos y naturales concretos y comprobados. En cambio, la metalurgia, por ejemplo, es una forma de transmutación de elementos. Totalmente. Pienso cuando hicimos el programa de Japón, y hablamos de la alquimia de la fabricación de la katana, claro, ¿no? De la arena, el carbón, el fuego y la arcilla, se conforma una hoja de acero casi noble que es afiladísima y es un elemento sagrado, es un elemento ritual y sagrado. Pero cuando hablamos de la alquimia estamos hablando de un corpus, como decía anteriormente, de conocimientos muy asociados a cierto hermetismo, sobre todo merced a esta figura mítica, legendaria que fue Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces nacido, que fue como el primer alquimista occidental, aunque tenga una pata puesta en Oriente, ¿no? Pues sin duda. Egipcio, griego, claro, medieval, asociado al dios Tot, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses, justamente. Exacto. Trismegisto, el 3 veces nacido, el 3 veces grande y demás. Entonces hablamos de un grupo de conocimientos asociados a la metalurgia, al cambio de elementos. El gran mito de la alquimia es que son capaces los alquimistas de transformar metales innobles en metales nobles, el plomo en oro. Pero eso corresponde, y corregime si me equivoco, a una mirada popular, la alquimia. La leyenda. La leyenda o si se quiere, la parte marketinera de la alquimia. Porque cuando empecemos a desarrollar, yo me quiero meter con un texto puntual y con algunas otras referencias, la alquimia es un camino de iniciación y es un camino de
purificación Exacto. y de recuperación Sí. y de retorno. Exactamente. Cuando lleguemos a la parte que me interesa o por la Y que de me corresponde, santificación. claro, no es un camino de encontrar y poder transformar un metal innoble en oro para enriquecerse o No, para no. encontrar la belleza del metal. No, 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 no. Bueno, Es un camino de, exactamente. como bien dijiste, te me adelantaste porque de algún modo vamos para ese lado de santificación. Santificación que por otra parte es una búsqueda. Sí, sin duda. Es una búsqueda Es activa. de algo que se ha perdido. Exacto. Yo no me quiero adelantar porque ya me estoy mordiendo los labios para decirlo, pero lo quiero decir después cuando hablemos del autor que voy a desarrollar. Pero básicamente, bueno, la alquimia tiene sus orígenes en distintas partes del mundo. Hay alquimia en Oriente, hay alquimia en el Islam, en Grecia, en Roma. Sobre todo la gran alquimia por ahí más famosa es la alquimia europea de la Edad Media. Claro. El sincretismo propio de esas civilizaciones originarias. Exacto. Y originantes, por también decirlo. Y bueno, básicamente si hablamos un poco de la etimología de la palabra, podemos decir que algemi, otros consideran que viene del árabe. Sí. Es el nombre Aljumeia. Claro. La Aljumeia es el nombre de la Tierra Negra de Egipto. De la Tierra Negra de Egipto, y en algunas cuestiones de Jumeia, como palabra griega, significa volcarse, claro. Lo que se vuelca, lo que está soldado, ¿no? Lo que está amalgamado. Que tiene que ver justamente con esta imbricación de elementos nobles e innobles, propio también de cierta mirada dual de las religiones antiguas, ¿no? El yin y el yang, vida y muerte, los opuestos que se atraen, se necesitan, pero no se anulan, sino que se complementan. Lo femenino y lo masculino. Ya cuando hablamos de masonería, obviamente de la masonería a la alquimia y viceversa hay un paso muy cortito. Grandes pero masones fueron alquimistas. No me quiero engolosinar y ya me estoy yendo de tiempo, así que Seba, vos tenés mucho para decir, aunque tu voz no te ayude. Bueno, hoy les pido disculpas, pero vengo de dar muchas horas de clase y la verdad que tengo la garganta cansada, pero la pasión me lleva a que lo haga. Bien, Diego, excelente, ¿no? Es decir, es el origen de la alquimia. Es muy probable que la alquimia occidental, después vamos a hablar de la oriental, esté ligada a Egipto, ¿no? Una de las posibilidades es esa palabra, algemí, y el dios Tot, en relación con justamente la Tierra Negra que vivifica el Nilo y que justamente convierte en humus y por lo tanto en multiplicación. Valga decir que los primeros tratados de alquimia, los 3 grandes primeros tratados de alquimia aparecen bajo el helenismo, siglo III, segundo, primero antes de Cristo, en griego, y son atribuidos a Hermes Trismegisto, el Hermes 3 veces grande, o 3 veces nacido. Exacto. Tritogenio sería el Tritogenio, claro. Como Atenea. Claro, exacto. Que tiene la particularidad de los 3 tratados, yo se los nombro por si los pueden conseguir, se consiguen en castellano, son el Poimandres, la llave, o la clef, se suele traducir, y el tercer tratado que es, bueno, ahora me está fallando la memoria, es el Tratado de Alquimia de Hermes, pero ya me va a aparecer el nombre inmediatamente. Son los 3 tratados más antiguos, al que se viene a complementar un enorme tratado del siglo XV, que se presupone anterior, que es el Liber Mutus, o sea, el libro mudo. Yo los tengo por allí en mi biblioteca, están editados en un libro que se llama 4 tratados de alquimia, justamente, y que tienen la particularidad de ser documentos que pueden ser leídos perfectamente por cualquier persona, pero que obviamente, bueno, el Liber Mutus es bastante complicado, porque no hay palabras, pero que perfectamente pueden llegar a cualquiera, aunque para entenderlos es evidente que es un lenguaje simbólico enorme, ¿no? ¿Qué es esto de salir con un lienzo a beber o a absorber el rocío de la mañana, ¿no? Digamos también, y tengamos en cuenta que la alquimia occidental, que va a ser la heredera de esta alquimia egipcia, tiene por finalidad como ciencia sagrada
la idea fundamental de que la transmutación es la transmutación del espíritu del ser humano. Y en ese sentido, valga ver los dibujos que hay en la alquimia. Yo me atrevo a decir que hay algo muy en relación con el campo yógico. Mircea Eliade, en este libro, Alquimia Asiática, que se los recomiendo, trabaja justamente con la tradición alquímica de China, de la India y del Extremo Oriente. Dice fundamentalmente en uno de los principios que lo femenino y lo masculino, que están en la relación sexual del yoga, tántrico sobre todo, no son ni más ni menos que la gran transmutación alquímica que se busca. Es decir, la finalidad no es el sexo es el medio para acceder a la transmutación. Por eso uno puede entender que el ejercicio tántrico que aquí tanto revuelo ha dado, ¿no? Por eso hago nuevamente la división entre qué pasa con todas estas disciplinas ocultistas. Hay un ocultismo o unas ciencias sagradas, Exacto. en el sentido guironiano del término, que tienen una cara popular, entre comillas, exacto. lo popular que también tiene sus ribetes críticos, ¿no? Exacto. O sea, que es de venta masiva, pero tiene una cara más profunda que es el misterio, que demanda una iniciación en cierto secreto, exacto, ¿no? Exacto. Esto se transmite de maestro a aprendiz, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta, se acordarán del cuento del brujo postergado, ¿no? De Borges. Pero fundamentalmente, que está tomado también del conde Lucanor, pero fundamentalmente lo que bien decís, Diego, yo voy a esto, el tantrismo en muchísimos casos, yo lo escucho en personas que aquí en Occidente me hablan de esto y me dicen, sí, yo practico el sexo tántrico, ojo, es como hacer el yoga, aquí no practicar yoga, no pasa a ser una gimnasia. En realidad para los orientales, y en este caso para los hindúes sobre todo, es un ejercicio de transmutación alquímica. Lo explico rápidamente. Si tenemos una serie de chakras que se iluminan por la kundalini, que es esa energía interior tan particular de origen sexual, valga decir que la idea no es justamente que esa energía se vuelque a lo sexual, sino que a partir del despertar sexual salga, ilumine el último chakra y produzca una iluminación espiritual. Eso es una transmutación. Y es una transmutación femenina y masculina, complementaria. ¿Me explico? Es decir, el yin y el yang, que es la gran base de la alquimia china, está en relación justamente con ese principio. Los opuestos se requieren para lograr la perfección. Por eso van a ver muchos dibujos en una retorta, ¿sí? Provocando justamente todo el hecho del atanor, del fuego. Piensen en el fuego como el ardor sexual. Debe arder la materia para que se purifique. Y si ustedes se fijan, dentro de esos dibujos se pone un hombre y una mujer, ¿no? Que son las dos materias fundamentales. No quiero extenderme mucho más, no quiero robarle a Diego más de esto, pero fue una disciplina ejercida por hombres y mujeres. Valga decir que una de las frases más populares de la cocina tradicional vienen de la alquimia, ¿no? El baño de María. No es por la Virgen María, sino por la gran alquimista María de la Edad Media. Pero quería citar 2 o 3 cosas, Diego. Ustedes saben que los colores de la alquimia son el negro, el rojo y el blanco. 3 colores que son las 3 etapas, ¿no es cierto?, de la materia. Del negro originario, el nigredo, se pasará por transmutación al ruguedo, al rojo, para llegar al albedo, que es el blanco. Y si ustedes se fijan, yo voy a hacer una alusión a algo fundamental, que es la idea de estos colores en la literatura. ¿Dónde están marcados estos hechos? Recomiendo en este momento la lectura de La amante invisible de Lemire Zola, que hace toda una alusión al rol de la mujer en relación con el despertar del chamán, esa mujer ideal, la amante invisible, que viene a despertar su fuego, su ardor, para que se purifique, para que se eleve, para que se santifique. Vengo también a nombrar la Divina Comedia. No es ni más ni menos que justamente un gran proceso alquímico, ¿no? El de Dante, la transmutación de él. Desciende hacia el oscuro, asciende hacia la pasión, el rojo, y asciende hacia la iluminación, el blanco,
que en el fondo es el oro, ¿no? También, de tan brillante es blanco, en algún sentido. Pero voy a tomar dos obras, Diego, si me permitís, 2 minutitos. Grandes alquimistas, bueno, yo quería nombrar John Dee, ¿no? Nicolas Flamel, Paracelso, Raimundo Lull. Raimundo Llull, exactamente, o Lulio, muy bien. Y el gran Newton. Thomas Brown. Exactamente. Religio Medici. Exactamente. Es el gran tratado que viene a cuestionar la ciencia y la... Totalmente. Pero tengamos en cuenta esto. Voy a tomar dos obras. Vamos a empezar con una que tiene que ver fundamentalmente con un tiempo bastante lejano al nuestro, que es La noche oscura del alma, de San el Juan de la gran, Cruz. exactamente, Fray Juan de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz. Todos ustedes seguramente lo conocen, y si no, por favor vayan a leer ese poema. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y sigue. Hoy no tengo tono para recitar poesía. Si ustedes se fijan... Si fuera un tango, sí. Sí, podría ser tango goyenechesco, ¿no? Claro, Garúa podría cantar. Piensen ustedes que parte de la noche, lo oscuro. Se enardece el alma por el amor de Dios, lo rojo, y el poema termina con qué. Y dejéme sin cuidado entre las azucenas olvidado. Las azucenas son blancas. Negro, rojo, blanco. San Juan estaba haciendo un poema alquímico. La mística es un proceso fundamental de transmutación. Y el segundo te va a asombrar un poco, porque uno se imagina a San Juan. Bernard Shaw, el gran escritor irlandés, ¿no? Sí. El hombre del otro lado del digamos. El autor del Pigmalión. Bueno, esa es la obra. Pigmalión, que después se convierte en My Fair Lady. My Fair Lady, exactamente. Exacto, con el gran actor inglés que era exquisito, ¿no? Y ella es Audrey Hepburn, ¿no? Sí. Que es Flora. Claro, esa Flora. Mr. Pickering y Mr. Higgins. Exactamente. En Pigmalión, ustedes saben, la historia de Bernard Shaw es un profesor de lingüística que hace una apuesta porque hay una mujer muy vulgar, hablando muy ordinaria, que vende flores en la calle, que pronuncia un inglés espantoso. Un inglés, un slang, un cockney. Un cockney, claro, exactamente. Es el acento, digamos, la jerga popular y hasta, si se quiere, vulgar. Vulgar. Y él hace la prueba de que la puede educar en un inglés, en el RP, diríamos, ¿no? Claro, el inglés aristocrático. Received pronunciation. Exacto. La película es muy buena, la película es muy bonita. Pero ¿qué tiene que ver esto con la alquimia? Piensen ustedes una cosa. Diego dio una base fundamental, el plomo al oro. Estoy tomando una materia impura y la convierto en una materia brillante, ¿no? Flora se convierte como una flor, ¿no? Como debe ser, florece, se convierte en una princesa. No porque tenga un título de nobleza, sino porque se convierte realmente en una princesa. Es decir, se ha transmutado. Pero para que la transmutación sea completa, lo femenino debe también transmutar a lo masculino y viceversa. Mr. Higgins, el profesor, también se transmuta. Es un solterón insoportable, lleno de una cantidad de manías y demás, ¿no? Que en el fondo el amor, la gran base de toda alquimia, lo transforma. Es decir, esa es una historia popular, ¿no? Es decir, parto de una materia tal... Teléfono para alguien que ya sabe. Claro, exactamente, al Ángelo. Exactamente. Es una materia de transmutación popular, ¿sí? A nivel popular. ¿Dónde no se da esa transmutación? ¿En qué novela famosa no se da esa transmutación? En el Quijote. El Quijote desciende a la cueva de Montesinos, va en busca de Dulcinea, y Dulcinea le pide dinero. O sea, no es el oro alquímico, es el oro material, ¿no? Es decir, he descendido... El poderoso caballero. Poderoso caballero don dinero. Y me retiro con esta voz espantosa que tengo hoy, les pido mil disculpas otra vez, con otro maestro que lo citó Dieguito hace unos programas, porque también hace una alquimia, hace la alquimia del verbo, el gran Rimbaud. Ambos, de hecho tiene un poema. Exactamente. En los sonetos de las vocales, en el soneto de las vocales,
donde habla de los colores y dice, la O es azul, la A es blanca. No son los colores de la alquimia, ya lo sé, pero de lo que me está hablando es de la transmutación del sonido en color, lo que es la transmutación del verbo en la alquimia. También la creación poética encierra esa transmutación propia del ser en uno mismo. Es decir, no es simplemente una disciplina sagrada que, digamos, empezó a ser perseguida cuando ya todo se oscurecía, ¿no? Cuando aparece la modernidad, sino que fundamentalmente está ligada a muchas obras de arte. Les recomiendo ver el análisis de las imágenes de la alquimia en las grandes catedrales que hace Fulcanelli. ¿Por qué hay un Atanor en Notre Dame de Chartres o de pronto en Reims, ¿no? O en Notre Dame de París? ¿Por qué un alquimista en un templo católico? Bueno, evidentemente hay todo un lenguaje en común. ¿Por qué Jung se preocupa por la alquimia y escribe cantidad de textos de alquimia siendo un psicoanalista? Por algo fundamental, porque el idioma que ama el profesor nos lo aclara perfectamente. Nosotros llamamos gas a lo que encendemos para prender fuego, porque los ingleses, cuando veían las casas de los alquimistas salir humo, decían ghost, fantasma, ¿no es cierto? Entonces en castellano se convirtió en gas. Y aquella transmutación que producían los demás, provocaban los demás, esa idea de que había algo, un dominio de algo maravilloso que no se podía comprender. El verdadero oro alquímico es la transmutación espiritual. Diego, perdón. No, por favor, al contrario. Yo te pido perdón por hacerte hablar tanto. Sobre transmutación y sobre cambio de estado de la materia, voy a detenerme un poco a hablar del gran maestro de la literatura inglesa, que es William Shakespeare, ¿no? Claro. Hace un par de semanas, quizás un poco más, bastante, hemos dedicado un programa a William Shakespeare. Nos han pedido una segunda parte, bueno, vamos anunciando esta segunda parte. Ustedes saben que Shakespeare escribió una cantidad enorme de tragedias, comedias, dramas históricos, etc. 37. Todos los textos de Shakespeare, inclusive los poemas, los sonetos, tienen una base previa, ¿no? Están basadas en las crónicas de Hollywood, etc. Piramidía. La única obra absolutamente original de Shakespeare es La Tempestad, The Tempest, que es la última obra, por otra parte, que ya es el canto del cisne de la dramaturgia inglesa o isabelina, por así decirlo. Decir isabelino es un adorno, porque Shakespeare no era isabelino, amén de que escribiera en la época isabelina. En La Tempestad, que es una comedia, ¿no? Exacto. Pero bueno, en el decir de Eliot, basta solo un paso dramatúrgico para que una comedia se haga tragedia y viceversa, ¿no? Entonces es un poco caprichoso decir que es una comedia a secas. La historia es muy simple. En una isla misteriosa, abandonada, hay un habitante llamado Próspero que domina la isla, es una isla mística, vive con su hija Miranda y le pide a un espíritu del aire, Ariel, que mande una tempestad a un barco cercano porque sabe que en ese barco viene Antonio, Gonzalo y Ferdinando, que son parte del séquito del rey de Nápoles, que le habían quitado el trono en algún momento, el duque de Milán, etc. Entonces, a modo de venganza, Próspero pide a Ariel que mande unos vientos, una tempestad, para que ellos vengan a la isla y él poder vengarse, entre comillas. Exacto. Típica trama de una tragedia shakespeariana, ¿no? La venganza, ¿no? El pasado que vuelve, etc. No quiero bien italiano. Bien italiano, Próspero, Antonio, claro. Gonzalo, Ferdinando, Miranda, Próspero, Calibán, otro espíritu de la tierra. Pero voy a seguir aquí la lectura que hace Martin Links en el libro El secreto de Shakespeare, que le dedica unas 10 páginas, sí, no, nada más, 10 páginas a analizar el componente o digamos la lectura alquímica de La Tempestad. ¿Qué es lo que plantea Martin Links? La Tempestad culmina con un matrimonio, con una boda. Las reyertas se liman, las asperezas, termina la reyerta. Miranda se casa con Ferdinando. Ferdinand. Y en esa boda hay una recuperación, porque hay un orden que se ha perdido en La Tempestad. El orden de Próspero, por otra parte, la prosperidad, se ha perdido y debe recuperarse. Hay algo impuro, el plomo,
Ferdinando, Gonzalo, Antonio, que son usurpadores del orden tradicional. Entonces, la necesidad de la intervención de los espíritus del aire y de la tierra, Ariel y Calibán, necesitan justamente volver a equilibrar aquello que se ha perdido, restablecer un orden perdido, que no es otra cosa que lo que hacen los alquimistas. La búsqueda de la alquimia, más allá de la transmutación, es la recuperación de un orden perdido, de un paraíso que se ha perdido, de un brillo que se ha perdido. Merced al amor, merced a la sangre, merced al fuego, Atanor, que es el horno alquímico, significa, como bien vos me has dicho, lo que no muere, Atánatos, Atanor, ¿no? Lo que no puede morir, que está en el fuego, y que a su vez tiene tres componentes. Los colores que bien dijiste, el negro, el rojo y el blanco, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? De lo más corrupto a lo más noble, plomo, transmutación y oro. En la boda de Ferdinando y de Miranda, y no me quiero detener demasiado aquí porque me llevaría 2 programas hacer todas las relaciones específicas, pero la boda es bendecida con las siguientes palabras: que nuestras alegrías, cito a Shakespeare, que nuestras alegrías rebasen las alegrías ordinarias, rebasen las alegrías ordinarias, y escríbase esto en letras de oro sobre columnas imperecederas. Que las alegrías rebasen las alegrías ordinarias, haya una trascendencia. Y dice Martin Lings que la verdadera esencia de la tempestad, la isla tomada como elemento místico, como Atanor, como fuego, es la esencia del plomo. ¿Y cuál es la esencia del plomo? ¿Cuál es la verdadera esencia del plomo? El plomo en algún momento fue oro. Una tradición que se pierde por el peso, por el color gris del plomo. No brilla. En el sentido de que solo el hombre primordial conoce y es su verdadero yo, pues el hombre caído ha perdido su primera naturaleza, bajo los escombros de la segunda naturaleza simbolizada en el plomo. En el fondo no hay una búsqueda de transformar el plomo en oro, sino de religar la esencia originaria de ese material innoble into the gold, ¿no? Into gold, convertir esa impureza en oro. La tempestad, en definitiva, cierra el proyecto literario y, si se me permite, sagrado y sacralizante de William Shakespeare. Martin Lings, gran crítico shakespeariano, tiene una frase que me parece hermosa. Toda ciencia sagrada, toda ciencia oculta, todo camino de iniciación puede ser leído como un camino de salvación, ¿no? O sea, salvemos nuestra alma de la caída, de la perdición, gracias o merced a este camino de iniciación. William Shakespeare, un iniciado, según Lings, y concuerdo perfectamente con esta afirmación, no se puede entender como... escribe su literatura con una mirada hacia la Edad Media, la mirada hacia el arte sagrado de la Edad Media, no para salvarse, para santificarse. La tempestad es el gran canto de santificación. Claro. Y es decir, bueno, me voy a, no quiero decir un insulto, pero voy a dejar de lado toda esta tradición moderna que viene a poner como oro principal el capital, el dinero, el bienestar económico en Inglaterra. En la época isabelina, en la época isabelina bien sabemos que es el nacimiento de la burguesía y del capitalismo más omnímodo. El nacimiento, por otra parte, de lo que después será la gran revolución industrial. Entonces Shakespeare viene a decir, en La Tempestad, su última obra, una comedia, cuidado, porque en rigor lo que hemos perdido debemos recuperarlo. Lo que es el plomo, el peso, lo innoble, lo impuro, tiene que quemarse. Claro. Merced al amor, pongamos por caso, el fuego infinito del amor. Es el fuego de la alquimia, claro. El fuego de la alquimia, para llegar a letras de oro que se escribirán sobre columnas imperecederas. La verdad que es un no se puede borrar. Gran canto, y es el final de un proyecto literario y de una apropiación
no solamente de la tradición literaria más profunda de la Edad Media, sino también de un camino vital. Exacto. Un camino que opone, muchos años antes de lo que Mircea Eliade desarrolla en Lo Sagrado y lo Profano, justamente opone esa mirada de decir, basta de profanar aquello que ya hemos perdido. Exacto. Cuando Milton escribe años después el Paradise Lost, el paraíso perdido, está de algún modo retomando el guante que expone Shakespeare en su proyecto literario. Exactamente. Así que cierro con esto. Pensemos en la alquimia desde otro lugar. Un lugar un poquito más profundo. Tratemos de discernir aquello que se quiere vender de aquello que realmente quiere significar algo. Exacto. Y Seba, gracias por la paciencia. No, sigamos agitando las lanzas. Sigamos la Shakespeare, ¿no? Agiten las lanzas, o el que agita las lanzas. Exactamente. Yo soy la voluntad que agita las lanzas. I am Shakespeare. Nos vemos la semana que viene, Seba, espero que estés mejor. Sí. Y a ustedes gracias por seguirnos. Esperamos sus comentarios y todas las críticas que puedan surgir de esta empresa que hemos emprendido hoy. Seba, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Hasta la semana que viene, amigos, en una nueva edición de La Última Página. Adiós, gracias.